El Centro Cristiano Ebenezer le invita a usted y a su familia a que nos acompañe en nuestros servicios de celebración. Somos una iglesia que proclama el señorío de Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. Contamos con servicio de guardería para los niños pequeños y nos encontramos ubicados en una de las áreas más accesibles del este de Tulsa. Nuestro horario de reuniones son los domingos a las 9:30 a.m. y los miércoles a las 7 p.m. Estamos ubicados en el 7216 este de la Admiral Place, entre Memorial y Sheridan. Puede llamarnos al teléfono 918-951-1473. 918-951-1473. Bien, nos encontramos una vez más para llevar a ustedes la segunda parte del programa sobre la salvación, una respuesta al pastor Marcos Morales. El tema que hemos abordado es: ¿puede un verdadero creyente perder su salvación? Así que estaremos durante esta hora hablando sobre la segunda parte de nuestra respuesta al pastor Marcos Morales, y estaremos abordando unos versículos sobre este tema que algunos de nuestros hermanos arminianos usan para afirmar que la salvación se pierde. Me estoy refiriendo al versículo de Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 8. Y en esta ocasión, una vez más, como en la primera parte, está con nosotros, nos acompaña nuestro hermano Víctor Arteaga. Él estará también interactuando con estos comentarios y estaremos abordando este versículo principalmente, ya que es uno de los versículos que hablan sobre la aparente pérdida de la salvación, y que estos versículos han sido usados una y otra vez por nuestros hermanos arminianos, demostrando que la salvación del verdadero creyente puede perderse. Y estaremos interactuando con el texto, explicándolo en su contexto inmediato, en su contexto histórico también. Así que gracias por acompañarnos, y voy a dar lectura a estos versículos, y nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque es imposible, dice el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Hermano Víctor, aquí encontramos unos versículos bastante fuertes, y versículos que por mucho tiempo han sido interpretados respecto a que la salvación de un verdadero creyente puede perderse. Incluso el gran predicador y fundador de la iglesia metodista, John Wesley, llegó a afirmar y a escribir que estos versículos hablan claramente acerca de la pérdida de la salvación, y él citaba una y otra vez estos pasajes, y Hebreos capítulo 10 también, para afirmar que la salvación de un creyente no es segura, sino que es dependiente de lo que él haga o de lo que él deje de hacer. Y él se refería principalmente a esos versículos que leí para demostrar que la salvación del creyente no es segura. Ahora bien, si no es segura, y si John Wesley y nuestros hermanos arminianos tienen razón, entonces existe un problema contradictorio,
debido a que hemos visto en el primer video varios versículos que dicen claramente que nuestra salvación es segura. Y si ellos tienen razón en decir que estos versículos demuestran que no es segura y que un verdadero cristiano puede perderla, entonces significa que la palabra de Dios se contradice y sabemos que no puede ser cierto. ¿Qué es lo que nos puedes decir, hermano Víctor, al respecto? Sí, como hablamos la clase pasada, estuvimos hablando de que la seguridad de la salvación es perfecta porque Dios la hizo. Y por otro lado, aplicamos varios versículos, como por ejemplo el que dice Jesucristo en Juan 6:47, ¿no? El que cree en mí tiene vida eterna. Así hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de esta vida eterna. Si no fuera vida eterna la que Dios está implicando aquí en la palabra, para nosotros los creyentes, entonces ¿qué clase de vida sería? Sería una vida corta, quizás de creyentes de unos años, de unos meses o de unos días, pero la palabra de Dios es verdad y nos dice constantemente que es vida eterna, y la vida eterna no tiene fin, es perdurable por los siglos de los siglos. La idea. Por otro lado, también quería apuntar aquí, ya que se va a tocar estos versículos del capítulo 6 de Hebreos, que la forma de analizar el libro, tenemos que tener en mente el libro completo. Y eso lo digo para los amigos que están viendo y escuchando, porque tenemos que tener el contexto, como dijo David, histórico, gramatical de la escritura. Y no solamente el contexto inmediato, pero también el contexto remoto. El contexto inmediato vendrían a ser los versículos al lado de este grupo del capítulo 6. En realidad, este versículo, muchos teólogos expresan este capítulo, y se inicia realmente en capítulo 5 al 11, 5 versículo 11, y donde habla de que hay hermanos que son débiles en la fe, y los recrimina porque les dice: ustedes todavía están en la leche y no en el alimento sólido. Y luego viene el capítulo 6, en que David lo ha leído, y en el versículo 4, perdón, dice: porque es imposible, ¿no?, que los que una vez fueron iluminados y gustaron al Dios celestial, fueron esos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Y esas son las palabras clave, ¿no? Imposible, versículo 4, recayeron, versículo 6. O sea que les sugiero de que lean bien el libro con sus contextos inmediatos y remotos, porque no hay otra manera de ver la escritura, además de los otros libros de la Biblia, ¿no?, que tienen que estar en perfecta armonía. Así es. Bueno, hay 3 principios interpretativos que yo quiero mencionar en esta hora, y yo creo que es bien importante tenerlos en mente cada vez que vamos a abordar cualquier pasaje de la Biblia. Tenemos que tener en mente estos 3 principios hermenéuticos o de interpretación bíblica, debido a que ellos nos recuerdan de qué manera debemos interpretar las Escrituras. El primero de ellos es: debido a que la Biblia es palabra de Dios, ella no contiene contradicciones ni equivocaciones. Es el primer principio interpretativo que tenemos que tener en mente, que si la Biblia es la palabra de Dios, tal como creemos que lo es, entonces ella no contiene contradicciones ni equivocaciones. No podemos arribar a la conclusión de que un texto contradice a otro texto, debido a que Dios es su autor. Y si Dios es su autor, entonces Dios dice la verdad. Por lo tanto, Dios no puede contradecirse a sí mismo. Su palabra tampoco puede contradecirse. Por lo tanto, si encontramos versículos que aparentemente se contradicen el uno al otro, como hemos visto los versículos del programa anterior, de que Cristo dice que Él les da vida eterna a sus ovejas y que ninguna de ellas va a perecer jamás, y estos versículos que nos hablan de que aparentemente la salvación puede perderse, entonces eso es una contradicción, y tenemos que darnos cuenta que esas contradicciones no pueden existir. Y si la Biblia es palabra de Dios, entonces las contradicciones no pueden tener lugar en las Escrituras.
Si no pueden tener lugar en las Escrituras, entonces necesitamos buscar cuál es el verdadero significado de estos versículos que parecen contradecir otros versículos de las Escrituras también. El segundo principio que quiero mencionar es que todos los pasajes bíblicos que no son tan claros o que son difíciles de entender deben ser siempre interpretados a la luz de los más claros y fáciles de entender y no viceversa. Este segundo principio es bien importante también, porque primero tenemos que entender los pasajes más claros y aquellos que son un poco más oscuros tenemos que interpretarlos a la luz de los más claros y no ignorar los más claros y hacer doctrina de los más oscuros, porque no es así. Tenemos primeramente que entender cuáles son los más claros y los más oscuros interpretarlos bajo esa luz. El tercer principio es: todos los pasajes de la Escritura deben ser interpretados a la luz de su contexto inmediato, así como en su contexto gramático histórico. Esto es bien importante hacer, debido a que hay un dicho que dice que todo texto sin su contexto es un pretexto. Y necesitamos entender que para interpretar cualquier versículo de la Escritura, cualquier pasaje, tenemos que comprender su contexto inmediato, pero también su contexto histórico y su contexto gramático en el cual el libro o libros fueron escritos. No podemos ignorar esto, debido a que si lo ignoramos, podemos incurrir en serios errores, tal como otros grupos lo han hecho. ¿Algún comentario sobre esto, hermano Víctor? Sí, el problema está en que este pasaje tiene 4 formas de entenderlo, según cada grupo denominacional o de cristianos, como según lo entienden ellos, ¿no? Me parece que tú tienes algunas notas de los puntos. Ahora él lo va a repetir David. Entonces, ahí está la idea de que cada uno quiere hacer prevalecer su idea. Sí. Pero hay un punto aquí que estamos objetando, que es la perdición de la salvación. Y para nosotros estimamos de que esa es una especie de herejía. Y lo digo abiertamente y con seriedad. Es una especie de herejía porque es Dios quien ha hecho la salvación por nosotros. Él es el que ha muerto en la cruz por nosotros, el que ha resucitado, el que ascendió a los cielos. Y sin embargo Él dice que nos da vida eterna, pero de repente llega alguien en este siglo XXI y dice, no nos da vida eterna, podemos perderla. Entonces, ¿quién es? ¿Ellos o Dios? ¿Ellos o Cristo? Esto es algo muy serio y es por eso que estamos aquí sentados otra vez para hablar con ustedes de estos temas. Así es. Quiero decirles que este tema no es un tema periférico secundario, es un tema bien importante. Y yo creo que es un tema muy serio. Ahora bien, hay cristianos que no creen como nosotros y aún así son hijos de Dios, creemos que son salvos, pero al mismo tiempo creemos que cuando ellos no afirman la seguridad de la salvación del creyente verdadero, ellos han incurrido en un error. Ahora bien, es un error serio que yo creo que no condena el alma. ¿Por qué razón? Porque puede ser que ellos no entiendan esta doctrina. Puede ser que debido a que han sido enseñados así toda su vida cristiana, ellos están creyendo algo que les enseñaron. Pero, una vez más, es nuestro deber examinar las Escrituras y ver qué es lo que ellas nos dicen y esforzarnos por ser lo más diligente posible para poder entender lo que la palabra de Dios nos dice. Y si nosotros estamos creyendo algo que no concuerda con la palabra de Dios, tenemos que ser honestos y sinceros y decir, bueno, esto que me han enseñado no es lo que la Biblia dice, y estar dispuestos a modificar nuestra postura, a cambiar nuestra opinión. Y bueno, aunque yo sé que muchísimos cristianos difieren de nosotros en este punto, de todas maneras los reconocemos como hermanos en la común fe, reconocemos que son hijos de Dios, cristianos, pero aún así
reconocemos que al negar esta enseñanza ellos incurren en un gran error. Y es nuestro deber refutar ese error de la manera más amorosamente posible y de la manera más amigablemente posible, estar dispuestos a interactuar con el texto sagrado y a llamar a las cosas por su nombre. Aunque yo sé que muchos de nuestro lado, por ejemplo, muchos calvinistas, no están dispuestos a reconocer que el cristiano arminiano sea su hermano. En lo personal yo reconozco que son mis hermanos y así estoy dispuesto a hacerlo públicamente. Son mis hermanos en Cristo y no creo que la deficiencia de entendimiento los lleve a la condenación eterna en ninguna manera, pero sin embargo creo que son errores serios que se deben de abordar en la familia cristiana y que tenemos que ser lo más abiertos posible y sobre todo tener esa dosis de amor y de caridad para estar dispuestos a enfrentar estos temas sin llegar a enojarnos y sin llegar a condenar a los que no piensan como nosotros. Hay 4 posturas, como ya mencionó el hermano Víctor Arteaga, hay 4 posturas sobre la interpretación de estos versículos y quiero rápidamente abordarlos o mencionarlos. El primer punto de vista es el punto de vista arminiano. Ellos creen que estos versículos afirman categóricamente que un verdadero creyente puede perder su salvación. El segundo punto de vista es el punto de vista que es sostenido por aquellos cristianos que creen que los creyentes genuinos pueden negar la fe y aún convertirse en ateos y sin embargo permanecer siendo salvos, y que lo único que ellos perderán serán sus recompensas en el cielo, pero nunca su salvación. O sea, este grupo de cristianos dicen, una vez que eres salvo no importa lo que hagas, ya eres salvo y lo único que vas a perder son tus recompensas, será tu corona, pero tu salvación no la pierdes, porque esa es eterna, es segura y no importa lo que hagas. Bueno, aquí hay 2 grupos que quiero mencionar que caen en esta categoría. En este grupo caen aquellos cristianos dispensacionalistas que han pensado y han creído que la salvación es segura, no importa lo que hagas, y que no tienes que demostrar un cambio de vida, que aunque seas adúltero, aunque seas asesino, no importa lo que hagas, tú eres salvo, y eres salvo aunque no des evidencia de una vida transformada. Quiero decirles, eso es un error terrible que la Biblia refuta categóricamente. El otro error es sostenido por los hipercalvinistas, que dicen también que no importa lo que hagas, una vez que eres salvo por siempre y estás eternamente seguro y puedes hacer lo que quieras y al fin y al cabo tu salvación está ahí. Es una herejía, es un error, y vamos a refutarlo siempre que encontremos estas herejías, porque atentan en contra de la verdadera enseñanza de la perseverancia de los santos. Todos aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios van a apartarse del pecado, van a perseverar en la fe y no van a negar la fe que ellos han profesado tener. Así que la fe histórica reformada enseña que el verdaderamente salvo es alguien que demuestra una vida cambiada y transformada y que persevera hasta el final. El tercer punto es el punto de vista hipotético, y es lo que se dice que el autor a los hebreos estaba hablando de algo que no puede suceder o que no puede tener lugar, pero que usa este lenguaje para amonestarlos a que siguieran creciendo y madurando en la fe. Este tercer punto es creído también por muchos cristianos conservadores reformados, y yo creo que ese tercer punto es muy plausible y es un punto que no puede ser descartado con facilidad, debido a que tiene también mucha lógica y fundamento, debido a que apela
argumentos muy sólidos. El cuarto punto es el punto de vista reformado, que aboga por la perseverancia de los santos. Y esta postura doctrinal dice que el autor estaba hablando de aquellos que externamente se encontraban experimentando todas las realidades del nuevo pacto, pero que internamente se encontraban desprovistos de una fe genuinamente salvadora. Este es el punto que yo en lo personal creo que es más cerca a lo que el autor de Hebreos tenía en mente. Personalmente yo me adhiero a este punto de vista, que el autor de Hebreos está hablando de aquellas personas que externamente profesan creer en Cristo, que externamente están en una iglesia cristiana, que externamente han recibido todos los beneficios de lo que una iglesia visible puede ofrecer, como son los sacramentos del bautismo y la cena del Señor, como es la membresía en una iglesia, como es el participar de todas las actividades eclesiásticas, pero internamente están desprovistos de esa fe genuina que finalmente hace perseverar a la persona. Personalmente creo que este último punto es el punto más fuerte y es precisamente el punto que los reformadores enfatizaban una y otra vez, y que las más principales confesiones de fe, como la Westminster, son las que afirman en la perseverancia de los santos. Hermano Víctor, un comentario sobre estos 4 puntos. Sí, casualmente estamos casi en el mismo capítulo, porque estamos convencidos. Como tú hablaste de la confesión de fe de Westminster, ellos fueron una reunión de como 300 hermanos hace 500 años en Inglaterra, que se reunieron para este fin de estudiar la Biblia y sacar las buenas doctrinas de la Biblia y exponerlas en un documento. Este documento, la Westminster Confession de Fe, es la que tengo aquí en la mano para darles una idea de lo que estaba hablando David en cuanto al cuarto punto, que se refiere más que todo a algunas personas que llegaban a la iglesia, pero que no necesariamente eran salvos. Y habían 2 grupos en un sentido. Miren lo que dice aquí la Westminster Confesión. En el capítulo 25, hablando de la iglesia, en el inciso 1, dice: la iglesia universal, que es invisible, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno, bajo Cristo su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Ese es el punto 1. El punto 2 dice: la iglesia visible, que bajo el evangelio también es universal, no está limitada a una nación como anteriormente en el tiempo de la ley. Se compone de todos aquellos que en todo el mundo profesan la religión verdadera juntamente con sus hijos. Y es el reino del Señor Jesucristo, la casa y familia de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. Aquí hablan de 2 puntos: la iglesia visible y la invisible. La visible es la que vemos todos los domingos o miércoles cuando nos reunimos con los hermanos a glorificar a Dios y a entonar cánticos y oraciones. Vemos a todos, ¿no?, visiblemente. La iglesia invisible que denomina aquí la Westminster Confession son los verdaderos creyentes, que solo Dios sabe y conoce el corazón de ellos, si han sido regenerados porque han sido elegidos por el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos 2 tipos de personas en una iglesia local. No estamos hablando de la iglesia espiritual, la santa iglesia que tiene Dios, pero estamos hablando de 2 tipos de personas que llegan a la iglesia: los salvos y los no salvos. Aquellos que quieren escuchar la palabra, pero que no son regenerados realmente. Entonces, bajo este punto de vista, podemos tener una mejor idea de lo que habla este pasaje de Hebreos 6. Y eso es lo que vamos a enfatizar. Así es. El último punto, respecto a la perseverancia de los santos, por ejemplo, cuando los seguidores de Jacobo Arminio hicieron su protesta, a ellos se les llamó los remonstrantes, debido a que protestaron en contra de las enseñanzas de los calvinistas, y el sínodo de Dort se reunió para esclarecer y poner de una vez por todas en orden lo que los calvinistas creían, y dar una respuesta a lo que los arminianos, los seguidores de Arminio, los remonstrantes como se les llegó a conocer,
afirmaban en ese tiempo como una protesta en contra de los calvinistas. En el último punto, los seguidores de Jacobo Arminio dijeron que ese punto de la perseverancia de los santos, de la salvación, lo dejaban abierto para la discusión. También Jacobo Arminio no se atrevió a afirmar categóricamente que la salvación se perdía. Él solamente dijo que ese punto lo dejaba abierto para discusión, porque todavía no había llegado a una conclusión definitiva de si los verdaderos creyentes finalmente podían perderse. Sin embargo, los seguidores de él llegaron a la conclusión de que finalmente la salvación se pierde. Y Juan Wesley, quien fue uno de sus más reconocidos seguidores, él llegó a expresar este mismo concepto de que la salvación se pierde, y basado en algunos pasajes. Yo quiero leer una cita que él escribió sobre esto, y John Wesley dijo lo siguiente, refiriéndose a estos versículos de Hebreos capítulo 6. Él dijo: sobre esta autoridad yo creo que un santo puede perderse, que alguien quien es santo o justo delante de Dios puede, no obstante, caer de la gracia de Dios y perderse eternamente. El gran John Wesley llegó a expresar estas palabras diciendo que un verdadero santo, alguien que ha sido justificado por Dios, puede, no obstante, caer de la gracia de Dios y perderse eternamente. Déjenme decirles algo. Estas palabras no son palabras ambiguas, son palabras claras, categóricas y contundentes. Juan Wesley no se anduvo por las ramas. Él no siguió el ejemplo de Arminio. Jacobo Arminio dijo: en el último punto, yo lo dejo abierto. Yo lo dejo abierto porque es muy posible que la Biblia enseña que el santo va a permanecer salvo hasta el final y que nadie lo puede separar del amor de Dios. Jacobo Arminio no se atrevió a decir que la salvación se pierde, ni se atrevió tampoco a afirmar que un justificado por Dios pueda finalmente perderse eternamente. Sin embargo, John Wesley sí se atrevió a hacerlo. Él dijo categóricamente que un santo, un justificado, puede finalmente caer de la gracia de Dios y perderse eternamente. Todos mis respetos para John Wesley, pero él estaba equivocado. Con todos mis respetos para los cristianos arminianos, pero ellos están equivocados. ¿Por qué razón digo que ellos están equivocados? Por las siguientes razones que quiero mencionar. Primero, existen varios textos bíblicos que afirman que el verdadero creyente tiene seguridad y que es guardado por Dios, tales como los pasajes que examinamos ya en la primera parte de esta serie de videos, como Juan 6, 39 y 40, Juan 10, 27 al 30, Romanos 8, 28 al 39, donde ahí vemos la cadena de oro de la salvación, que nadie puede romper los eslabones de esa cadena hasta que una persona llega a la glorificación. Existe una cadena que nadie puede romper. Por lo tanto, estos versículos bíblicos nos hablan claramente de la seguridad del creyente. Número 2. Si los verdaderos creyentes pueden perder su salvación, tal como los cristianos arminianos afirman, estos textos nos dicen que es imposible que esas personas puedan recuperarla nuevamente una vez que la perdieron. Y esto es algo que la mayoría de ellos se niegan a aceptar. No solo eso, sino que tampoco existe una clara respuesta de cuáles son o cuántos son los pecados que se necesita cometer para que un creyente pueda estar completamente sin esperanza. Existe un problema grande en los cristianos arminianos que afirman este punto de vista. Hebreos dice, si la salvación se pierde, Hebreos dice que es imposible
que la persona se vuelva a renovar o pueda ser renovada para arrepentimiento. Ya no tiene jamás perdón, dice el mismo escritor de Hebreos, porque ha pisoteado la sangre de Cristo. Ya no tiene perdón jamás. Sin embargo, yo he escuchado a muchos pastores arminianos creer que la salvación se pierde, y cuando son confrontados por un miembro de una iglesia que se fue al mundo y que simplemente renunció al cristianismo, y después es confrontado por el pastor, y esta persona le dice: pastor, yo ya no tengo perdón, porque yo caí de la gracia debido a que me alejé de Cristo, rechacé su gracia, y por lo tanto yo creo que no tengo perdón debido a que yo he cometido un grave pecado, y la Biblia dice que ya no puedo ser renovado para arrepentimiento. Yo he escuchado con mis oídos a estos pastores arminianos decir: oh no, mientras hay vida hay esperanza. Tú puedes ser reconciliado una vez más con el Padre Celestial. Entonces, ¿qué pasa? Si la salvación se pierde por los pecados que la persona pueda cometer, o por haberse ido al mundo, por haber caído por debilidad, entonces, ¿por qué ellos instan a que esos miembros se vuelvan a reconciliar con el Padre Celestial? Hay una gran inconsistencia que ellos mismos no están dispuestos a aceptar. Que una vez que la persona se aleja de Cristo, pierde su salvación, no hay más que pueda hacerse. Está condenada al infierno. Yo creo que todos los pastores arminianos, si son consistentes o si fueran consistentes, deberían aconsejar a esas personas que se alejan de la iglesia y que quieren regresar después, decirles: estás frito, ya no puedes tener esperanza de salvación, porque has pisoteado la sangre de Cristo. La Biblia dice que no puedes ser renovado para arrepentimiento. Estás condenado eternamente, pero no es así. Ellos les dicen: mientras hay vida, hay esperanza. O sea, ellos mismos no creen que la salvación se pierde finalmente. Hermano Víctor, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Sí, siguiendo la hilación del pensamiento, continúo con esto de la Confesión de Fe de Westminster en lo que dice respecto a la perseverancia de los santos en el capítulo 17 y en el punto 2. Dice: esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor gratuito e inmutable de Dios el Padre, de la eficacia del mérito y de la intercesión de Jesucristo, de la morada del Espíritu y de la simiente de Dios que está en los santos, y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surge también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Tenemos que hacer una aseveración aquí. Se habla mucho de la apostasía en cuanto a este pasaje y otros más en la Biblia, pero debemos dejar en claro de que la apostasía solamente se da para los no creyentes, puesto que los creyentes nunca van a apostatar de la fe, nunca van a rechazar a Dios. Dios es el que los escogió, Dios los salvó, les dio el Espíritu y les da vida eterna. No les da un día o 2 días de salvación, les da vida eterna. Es por eso que la apostasía solo se aplica para el no creyente. Entonces, siendo los no creyentes que están en la iglesia, como les dije, como pertenecientes a la iglesia visible, entonces son estas personas a los que se les puede dirigir estos versículos, porque son los que verdaderamente pueden salir de la iglesia sin perder su salvación. Simplemente han estado bendecidos por el Evangelio y por la palabra de Dios, pero que deciden rechazar a Cristo inmediatamente y dejarlo todo y abandonar la fe y la iglesia. Se está refiriendo a no creyentes en realidad. Y este paralelo lo encontramos con el pueblo de Israel. Este libro de Hebreos hace frecuentemente uso del Antiguo Testamento, en especial a lo que se refiere cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y pasa en el desierto un buen tiempo. Y ustedes recordarán que mucha de esa gente no ingresó a la tierra prometida, ni siquiera la vio, porque dieron vueltas y vueltas hasta que llegaron las generaciones más jóvenes, incluyendo a Moisés. Casi se pierde esa parte, ¿no? Nomás le dejaron ver de lejos.
la tierra prometida. ¿Por qué? Porque había gente no creyente dentro del pueblo de Dios. Le llamaban el pueblo de Dios, pero había muchos no creyentes que seguían todas las reglas, en una manera perfecta, pero que a las finales no estuvieron en Dios. Eran paganos en un sentido de que no tenían el Espíritu de Dios. Entonces había otra parte que sí eran creyentes verdaderos. Es lo mismo que sucede ahora en la iglesia. El cuerpo invisible que tiene Dios, es la iglesia compuesta que vemos generalmente local. Pero la iglesia invisible es la verdadera iglesia de Cristo, en un sentido. Así es, Víctor. Esto que has mencionado del contexto histórico e inmediato del libro de Hebreos es bastante interesante, y yo quiero abordar un poquito sobre esto, ya que es bien importante esto para poder entender Hebreos en la perspectiva correcta. Como les dije al principio, cada libro de la Biblia debe ser interpretado en su contexto histórico e inmediato. Si fallamos en hacer esto, nosotros no podremos comprender correctamente lo que el autor del libro quería comunicar. Esto es imprescindible, es absolutamente necesario que lo entendamos. Y, por ejemplo, el libro de Hebreos fue escrito a un grupo de judíos quienes habían abrazado la fe cristiana, pero que debido a las fuertes persecuciones que estaban experimentando, algunos de ellos estaban considerando el regresar al judaísmo. Una de las palabras claves que el autor usa en todo su escrito es mejor y mejores. Y uno de sus principales argumentos se centra en la superioridad de la persona y la obra de Cristo. Una de las preocupaciones del autor del libro era que algunos judíos terminaran abandonando la fe cristiana para regresar al sistema judío compuesto de tipos y sombras. Al hacer eso, ellos caerían en una forma terrible de apostasía. En los capítulos 3 y 4, por ejemplo, el autor de Hebreos usa uno de los ejemplos negativos del pueblo de Israel en el desierto y los amonesta a que ellos no sigan ese mismo ejemplo. Esto es bien interesantísimo, porque cuando leemos Hebreos, inmediatamente nos damos cuenta que el autor comienza a referirse al pueblo de Israel en el desierto y comienza a usarlos a ellos como ejemplo. ¿Qué significa esto? Significa que el autor estaba tratando de hacer una conexión entre el pueblo de Israel en el desierto y la naciente iglesia del primer siglo, compuesta también en su mayoría por judíos, pero también por gentiles. Pero Hebreos fue escrito especialmente para los judíos. Hebreos fue escrito especialmente para los cristianos judíos del primer siglo. Por ejemplo, capítulo 3, versículos 12 y 13, notemos la amonestación que el autor les da. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahora veamos el capítulo 4, versículo 1 y 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El autor de Hebreos, aquí en estos versículos, hace una alusión interesante a los israelitas, como ellos, a pesar de haber gustado todas las cosas que ellos experimentaron en su salida de la esclavitud de Egipto y en su viaje por el desierto, a pesar de todas esas bendiciones, la mayoría de ellos quedó postrada en el desierto. De la mayoría de ellos dice el autor que no se agradó Dios. La mayoría de ellos murieron y no entraron a la tierra prometida y por lo tanto no entraron en el reposo de Dios. El autor de Hebreos toma esos ejemplos
y los aplica a los cristianos profesantes del primer siglo y les dice: ustedes también tienen que poner atención. No sea que, habiendo participado de todas las bendiciones externas de lo que significa el nuevo pacto, muchos de ustedes se queden fuera. Esa amonestación es seria. Esta amonestación es real. Y déjenme decirles que las personas pueden cometer esto mismo que el autor advierte, pero no son aquellos que han sido regenerados, sino son aquellos que están en una iglesia y que profesan ser cristianos, pero que nunca han nacido de nuevo, que no han experimentado la obra regeneradora del Espíritu Santo y que solamente tienen una apariencia de ser cristianos, pero nunca han tenido esa experiencia viva de una relación íntima con Jesucristo. Estas personas pueden apostatar de la fe, y yo puedo decir, una fe que nunca tuvieron, una fe espuria que era producto no del Espíritu Santo, sino de ellos mismos. Precisamente para estas personas es la advertencia que el autor de Hebreos da en estos versículos que hemos leído. Ahora bien, ¿por qué razón el escritor de Hebreos apela al ejemplo de los incrédulos israelitas en el desierto? ¿Por qué razón? Respuesta: porque así como los israelitas habían sido participantes de muchas bendiciones externas, así también ellos lo habían sido. De la misma manera que los israelitas en el desierto habían tenido sus experiencias muy hermosas, experiencias espirituales, bendiciones grandes, aún así la mayoría de ellos no tuvieron ese cambio interno, no tuvieron la experiencia verdadera de una transformación de sus corazones, y ellos siempre permanecieron en incredulidad y siempre permanecieron renegando contra Moisés y contra Dios, y esto demostraba que ellos no tenían una fe verdadera. Por ejemplo, todos los israelitas fueron librados de la muerte al untar los dinteles de sus puertas con la sangre del Cordero Pascual. Todos ellos pasaron por el Mar Rojo, lo cual era un tipo del bautismo. Pablo lo menciona en 1 Corintios 10:2. Todos ellos comieron del maná y bebieron del agua de la roca, el cual era un tipo de Cristo. Todos ellos experimentaron la iluminación de la columna de fuego durante la noche y la cobertura de la nube durante el día. Todos ellos fueron participantes de sus beneficios, y sin embargo, la gran mayoría no poseía un genuino arrepentimiento y experimentaron como resultado la ira de Dios. Es necesario entender que todo el pueblo de Israel, que fue liberado de la esclavitud de Egipto, gustaron corporativamente del don celestial, de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, pero individualmente fallaron en ejercer una fe personal. Corporativamente ellos gustaron, como dice el autor de Hebreos, gustaron del don celestial, gustaron de la buena palabra de Dios, gustaron de los poderes del siglo venidero, pero personalmente no lo hicieron. Personalmente no lo hicieron. De la misma manera, corporativamente, las personas en una iglesia pueden experimentar esto mismo. Pueden experimentar el don celestial, la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y sin embargo, individualmente, estar tan lejos de la salvación como lo estuvo Judas. Tan cerca de Cristo y al mismo tiempo tan lejos de Él. Esto es una escalofriante realidad, quiero decirles. Una escalofriante realidad que nos debe hacer examinarnos a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo, si estáis en la fe. Por eso es que todos los pasajes de advertencia son importantes, y por eso es que tenemos que entenderlos de la manera correcta,
porque estos pasajes son reales. Es una advertencia real para personas reales que están escuchando la palabra de Dios, que están gustando de los poderes del siglo venidero, están siendo participantes del bautismo, de la cena del Señor y de tantas cosas que son beneficios espirituales, pero al mismo tiempo no tienen la realidad del verdadero arrepentimiento y no tienen lo que realmente les garantiza esa salvación personal y esa genuina relación con Jesucristo. Este era el problema y la situación de los israelitas, de la mayoría de ellos en el desierto. Por eso el autor de Hebreos apela a esto. Víctor, un comentario sobre esto. Sí, casualmente estaba viendo aquí un pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Miren, estos personajes aquí, Himeneo y Fileto, eran parte de la iglesia donde estaban, y que Pablo los critica. Dice que se desviaron y carcomen como gangrena, se han desviado de la verdad, y pertenecían a la iglesia visible, vamos a decir así, pero fueron prácticamente dejando la fe verdadera, la fe de Cristo, la fe que debían de creer, la abandonaron. Y como hay muchos ejemplos, ¿no? Judas ha sido mencionado por David. Hay muchos ejemplos en la Biblia que nos hablan. Simón el Mago, en el libro de Hechos también, que fue bautizado inclusive y pidió, ¿no? Que Dios quiso comprar los dones del Espíritu Santo, y Pedro pues lo puso a un lado, ¿no? De la iglesia. O sea, hay muchas personas que llegan a la iglesia de Dios, a la iglesia visible, pero que realmente no han sido todavía regenerados y cambiados por el Espíritu Santo. Quería agregar también, ya que se está hablando de esto de la iglesia visible, invisible, van a pensar que esto lo inventaron los hermanos en la Reforma, pero no, estos términos vienen de una idea que se llama el pacto de Dios. La Biblia está llena de pactos. Empieza con el pacto de obras que hace Dios con Adán, ¿no? Si comes esto, te va a pasar esto. Luego viene con la promesa de la semiente en Génesis 3:15. Luego viene el otro pacto que hace Dios con Noé después del diluvio. Viene el pacto con Abraham y luego con sus hijos Isaac y Jacob, que es el mismo. Luego viene el pacto con Moisés y le da la ley. Y luego viene el pacto con David, que es el pacto del reino. Pero llega el verdadero pacto en un sentido, vamos a decirlo así, el nuevo pacto, que es en Jesucristo. Y Él es el cumplimiento de todo esto. Pero miren, en el Antiguo Testamento se llamó gente del pacto de Dios. A toda la gente. No se hizo distinción de personas. Creyentes y no creyentes estaban incluidos en el pacto. Así es. De igual manera, en la iglesia de Cristo aquí en la tierra, la iglesia visible, están como el pacto del antiguo pacto. Debemos de pensar nosotros eso, de que también estamos ahora bajo el pacto de Dios, bajo el nuevo pacto, por supuesto, bajo Cristo, pero siempre con dos tipos de personas. La iglesia va a ser purificada, completa y perfecta cuando venga Cristo otra vez, o Él nos lleve antes. Así es. Y creo, Víctor, que el autor de Hebreos, cuando escribe estas amonestaciones tan fuertes, él prácticamente tenía en mente el pacto, y él escribe sabiendo que él estaba dirigiéndose a personas que estaban dentro de ese pacto. Todos estaban dentro del pacto. Externamente
y también internamente. Ahora, no todos estaban internamente en ese pacto, solamente externamente. Él no sabía quiénes eran, no sabía quiénes estaban solamente externamente, pero aún así, debido a que él no sabía, él no dice tú y tú y tú y tú, sino él amonesta generalmente a que esas personas que pudieran estar solamente de manera externa en el pacto, pero no de manera interna, pusieran mucha atención, porque para estas personas existe algo terrible al estar recibiendo la palabra de Dios, al estar participando de las cosas sagradas y sin embargo no tener una fe genuina. Eso es terrible. Eso es experimentar lo mismo que Judas, lo mismo que Simón el Mago, lo mismo que Himeneo y Fileto. Eso es terrible. Así que por esa razón el autor de Hebreos amonesta severamente y da estas amonestaciones, y no solamente para los del primer siglo, pero para las personas de todos los siglos, de todas las épocas, porque personas llegan a la iglesia y están en la iglesia que en realidad no han experimentado esa transformación y solamente pertenecen a la iglesia de manera externa, pero de manera interna no le pertenecen a Cristo. Ahora bien, me llama la atención, por ejemplo, lo que el autor de Hebreos escribió en el versículo 7 y 8, y esto es una pista para poder entender estos versículos difíciles. Y el autor de Hebreos escribió: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Notemos bien cómo el autor de Hebreos menciona una analogía interesante que nos ayuda a entender estos versículos difíciles. Esa analogía muestra que la lluvia que cae del cielo cae sobre todo tipo de terreno, pero no todo terreno produce fruto. Hay tierras sobre las que esa lluvia cae, que esos terrenos producen solamente espinos y abrojos. Y esa tierra, aunque es bendecida con esa lluvia, no da el fruto esperado. Y por lo tanto su fin será el ser quemada. Sin embargo, hay otra tierra, hay otro terreno donde cae esa lluvia también, y esa tierra produce fruto provechoso. Esta analogía nos ayuda a entender claramente que en la iglesia visible, como Víctor ya lo estuvo hablando, existen estos dos tipos de terreno, y que la lluvia, esas bendiciones espirituales, caen sobre todo tipo de corazones, sobre todo tipo de terrenos. Estas bendiciones caen sobre todos los que están en una iglesia local. Y sin embargo, no todos producen fruto provechoso. Algunos corazones solamente dan espinos y abrojos. Y esta advertencia es precisamente porque esto es una realidad. En la iglesia visible existen personas verdaderamente cristianas y personas que no son verdaderamente cristianas. Y es necesario que estas amonestaciones se prediquen desde los púlpitos. ¿Por qué? Porque podemos tener muchos oyentes que son personas que solamente son recipientes de las bendiciones de Dios, pero que son como la tierra que produce espinos y abrojos solamente, y que su fin será el ser quemada. Estas personas que están ahí recibiendo las bendiciones de Dios tienen que ser advertidas, que se examinen a ellos mismos, porque puede ser que su fe sea completamente espuria, que no sea verdadera, que no sea fruto del Espíritu Santo. Es necesario que tomemos estas advertencias seriamente. Por lo tanto, creo que esta analogía nos ayuda a entender y viene a iluminar los versículos que hemos leído. Esta analogía
concuerda muy bien con la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, quien a pesar de todas las bendiciones que recibieron de Dios, la mayoría de ellos solo produjeron espinos y abrojos. La mayoría de ellos solo produjeron espinos y abrojos. Dios derramó sus bendiciones sobre el pueblo de Israel de una manera especial durante su salida de Egipto y su viaje por el desierto. Ellos deberían haber mostrado el fruto de la fe y la obediencia debido a todo lo que experimentaron. Comieron del maná, pasaron por tierra seca en el Mar Rojo, hicieron tantas cosas durante su trayecto en el desierto que a través de lo que hicieron demostraron solamente su incredulidad, aún a pesar de todas las bendiciones que recibieron. En lugar de haber respondido en fe y gratitud para con el Señor, ellos fueron infieles y desobedientes, quejándose y renegando contra Moisés por haberlos sacado de Egipto y diciéndole que ellos estaban mucho mejor allá. Es terrible. Cuánta incredulidad había en esta gente, aún viendo la mano de Dios con poder, obrando de una manera sobrenatural. Y aún así quejándose contra Moisés y diciéndole: mejor nos hubieras dejado allá en Egipto, ¿para qué nos trajiste a este desierto? ¿Para que nuestros hijos mueran? ¿Para quedar aquí postrados? Mejor nos hubiésemos quedado allá. Esto es una muestra de que no todas las bendiciones derramadas por Dios caen en buena tierra. Esa es una clara muestra que la lluvia que cae sobre todo tipo de terreno, no todo es terreno fértil, no todo es terreno bueno que da fruto. Y esto es necesario que lo entendamos. ¿Algún comentario, hermano Víctor, sobre esto? Sí, aquí tengo un versículo, un pasaje aquí en 1 Corintios, el capítulo 11, versículo 27. Dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. O sea, aquí está hablando de aquellas personas que son verdaderos creyentes, pero que llegan a la mesa del Señor, a la cena del Señor, y no han confesado sus pecados ni los han dejado, o no los quieren dejar, entonces se la quieren dar de listos. Pero Dios tiene algo para ellos también. Aquí lo dice que algunos están, dice, débiles, están muchos enfermos. Otros ya duermen. Duermen para el cristiano significa muerto, ¿no? Porque Dios se los lleva. Por eso aquí Pablo nos llama a examinarnos. Les voy a leer la última parte en lo que refiere a la perseverancia de los santos, de la confesión de fe. En el punto 3, capítulo 17, dice: no obstante esto, es posible, que los creyentes, por las tentaciones de Satanás y del mundo, por el predominio de la corrupción que queda en ellos y por el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo cual atraerán el desagrado de Dios. Contristarán a su Espíritu Santo, se verán excluidos en alguna medida de sus gracias y consuelos, tendrán en sus corazones endurecidos, sus conciencias heridas, lastimarán y escandalizarán a otros y atraerán sobre sí juicios temporales. Lo que estamos hablando específicamente en este pasaje, que si no nos examinamos a nosotros mismos, si estamos verdaderamente siguiendo a Cristo o siguiendo a otra persona, tenemos que ser fieles a Él y estar confesados todos los días y también pedirle a Dios que nos perdone por lo que hacemos. Pero la salvación no se pierde. Así es. Ahora, el escritor advierte que algunos de sus lectores podían encontrarse en una situación muy parecida a la de los israelitas en el desierto. ¿Por qué razón? Porque ellos habían sido recipientes también de las bendiciones de Dios bajo el nuevo pacto. Pero algunos de ellos estaban a punto de regresar al judaísmo y renunciar a la fe cristiana, creyendo que el judaísmo era mejor que el cristianismo. De la misma manera,
como pensaban los israelitas en el desierto. Los israelitas llegaron a pensar y a decirle a Moisés: en Egipto había pescado, pepinos, melones y cebollas de balde. Nos hubieras dejado allá. ¿Para qué nos trajiste a este desierto? Para morirnos de hambre. Pero el autor de Hebreo le recuerda a estas personas que se decían ser cristianos, que el regresar al judaísmo, ellos estarían no solo renunciando a la fe cristiana, sino literalmente repudiando a Cristo y uniéndose a aquellos que pedían su muerte y negando que Él fuera el Mesías Salvador. El pueblo de Israel es un reflejo claro de lo que es la realidad de la iglesia en el Nuevo Testamento. Así como el pueblo de Israel estaba en su viaje a la tierra prometida, y ese pueblo estaba compuesto de verdaderos israelitas y de falsos israelitas, de la misma manera la iglesia del Nuevo Testamento está compuesta por falsos creyentes también y verdaderos creyentes. Una mezcla que, aunque nosotros tratamos de saber quién es verdadero creyente y quién no, no podemos con infalibilidad saberlo. Últimamente es Dios el único que sabe quién realmente le pertenece y quién no le pertenece. Por eso, estas advertencias que encontramos en el capítulo 6 de Hebreos son necesarias, son importantes, porque no todos los que están en una iglesia son verdaderos creyentes. Hay personas que son falsos creyentes y tienen que ser amonestados de una manera clara, de una manera directa. ¿Por qué? Porque externamente están recibiendo bendiciones, pero internamente están desprovistos de la salvación que es en Cristo Jesús. Así que, una palabra final, hermano Víctor, que quieras agregar sobre esto para terminar y despedirnos ya del programa. Sí, no olvidar de que la salvación no se pierde. Hemos comentado una y otra vez, al igual que en el video pasado. Y tomar en cuenta esto de cuando hay indisciplina en la iglesia, y si alguien ve, como estuvo hablando David, de gente que no se está comportando de acuerdo a la palabra, entonces practiquemos la disciplina en la iglesia. Mateo 18 es una buena pauta para esto. Hay otros pasajes también para seguirlo, pero Mateo 18 es lo que nos da claramente cómo debemos disciplinar a alguien que no quiere caminar en los caminos del Señor de una manera honrosa. Los dejo ahora y gracias a Dios que le hemos dicho todas estas cosas, pero tómenlo en cuenta. El pensar diferente, decir que la salvación se pierde, es una herejía. Y eso es lo que Dios ha dejado en la palabra, que es bien claro. Él nos da vida eterna al verdadero creyente, por supuesto. Bien, gracias por habernos acompañado durante este programa. Y bueno, estaremos abordando algunos versículos más en los programas siguientes. Tuvimos que interactuar con este versículo de esta manera, debido a que es clave el poder entenderlo de esta manera. Y creo que si entendemos estos versículos, los demás serán más fáciles de comprenderlos. Así que Dios les bendiga y nos vemos hasta el próximo programa. El Centro Cristiano Ebenezer le invita a usted y a su familia a que nos acompañe en nuestros servicios de celebración. Somos una iglesia que proclama el señorío de Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. Contamos con servicio de guardería para los niños pequeños y nos encontramos ubicados en una de las áreas más accesibles del este de Tulsa. Nuestro horario de reuniones son los domingos a las 9:30 a.m. y los miércoles a las 7 p.m. Estamos ubicados en el 7216 este de la Admiral Place, entre Memorial y Sheridan. Puede llamarnos al teléfono 918-951-1473. 918-951-1473.